una crisis de liderazgo. Y cuando hablamos de una crisis de liderazgo, inmediatamente tenemos que iniciar definiendo qué es un líder. Un líder no es más que una persona que tiene la capacidad de influir, de motivar grupos de personas. Una persona que a través de sus ideas, de su pensamiento, de sus acciones que puedan orientar a un conglomerado, a un grupo de personas, esa persona cuando puede lograr, motivar, sacarnos de nuestras casillas y hacer que hagamos lo que sus pensamientos e ideas él profesa, que nosotros podamos seguir eso, de una u otra forma podemos decir que estamos frente a una persona que ejerce un liderazgo. Es esa persona capaz de hacer que nosotros lo sigamos. Entonces, el liderazgo no es más que la acción misma que ejerce el líder. Hay una gran diferencia entre lo que es un líder y lo que es un jefe. Hay diferencia entre lo que es un líder y lo que es una persona que ejerce una actividad de carácter gerencial en una empresa. El líder motiva, el líder hace que otros persigan los sueños. El jefe y el gerente tienen formas de manera coercitiva o formas que les vinculan de una u otra forma para que los otros hagan lo que él quiere que se haga. El líder identifica objetivos comunes, el líder logra aglutinar. Entonces, toda aquella persona que tenga un liderazgo marcado, toda esa persona que pueda influir, dinamizar y movernos, ejerce un liderazgo. Pero cuando aquí hablamos de liderazgo, yo quiero que hagamos una diferenciación muy necesaria. No estamos hablando de un tipo de liderazgo en específico, porque hay liderazgos empresariales. Usted puede ser un líder empresarial. Hay liderazgo social. Usted puede ser un líder social. Hay liderazgo comunitario. Usted puede ser un líder comunitario. Usted puede ser un líder político. Usted puede ser un líder estudiantil. Usted puede ser un líder en la comunidad, en la urbanización, en el barrio, en el edificio, donde quiera, donde cada espacio en el cual usted pueda ejercer y lograr motivar a otros para que hagan lo que usted plantea, usted ejerce una función de liderazgo. Entonces, cuando hablamos de esa crisis de liderazgo que nos hace pensar que es necesario que resurjan en la República Dominicana nuevos líderes, y esos líderes son ustedes, porque los líderes de los cuales hablamos son ustedes, son personas como ustedes que se encuentran en este salón, se encuentran fuera de este salón y que tienen todo el tiempo para descubrir cuáles son las potencialidades, dónde se encuentra esa chispa, dónde se encuentra ese nicho en el cual usted puede ejercer un liderazgo. Entonces, del liderazgo que estamos hablando hoy en día es liderazgo en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, esa crisis de liderazgo se está manifestando en diversas áreas de la nación. Simplemente hagan un análisis introspectivo, comiencen ustedes a analizar lo que está pasando en la sociedad dominicana, esos destellos que ustedes ven de situaciones que se nos presentan y que de una u otra forma a veces nos molestan y nos hacen a veces con la facilidad que nosotros lo tomamos, convertirnos de una u otra forma en personas que pasivamente estamos apoyando ese tipo de situación. Entonces, cuando hablamos de eso, no hay que referirse a algo específico, estamos hablando de una crisis del pensamiento y del liderazgo en sentido general, y que en ustedes recae esa responsabilidad de renovar el liderazgo, de poder influir en la sociedad dominicana. Pero cuando se habla de liderazgo, nosotros normalmente hemos escuchado de que hay diferentes tipos de líderes. La gente comienza y dice, bueno, hay un líder de tal tipo, porque tiene tales o cuales características, o existe tal persona que ejerce un liderazgo de tal tipo. Más que existir diferentes tipos de liderazgo, lo que existen son diferentes personalidades, diferentes personas que tienen un carácter muy particular. Y en el ejercicio diario de sus acciones, le imprime un sello muy particular que deriva de esa personalidad y ese carácter, y por eso entonces se comienzan a encasillar los diferentes tipos de liderazgo. Como podemos ver, hay un tipo de líder que es el llamado líder democrático. Ese es el líder en el que cree en el consenso. Ese es el líder que cree en la fortaleza de las opiniones de la mayoría. Ese es el líder que da la participación, en el que usted se encuentra en un proceso en el que sus voces,
sus planteamientos son tomados en cuenta. Pero hay otro tipo de liderazgo, el autocrático, es un tipo de liderazgo ejercido en el cual esa persona que entiende que tiene esos dotes de liderazgo ejerce una influencia y sus planteamientos son a veces difícilmente revocables o difícilmente discutibles, pero de una u otra forma ejerce un liderazgo porque hay personas que lo siguen independientemente de ese tipo de personalidad. Existe un líder paternalista, ese es el líder que de una u otra forma apoya, es el líder que plantea las ideas, el pensamiento, el que hace que los demás se empoderen de esas ideas y de ese pensamiento y de ese accionar, y que luego que se empodera, lo apoya de una manera tal hasta que logra su gran desarrollo. Y ese liderazgo se retroalimenta de esa, digamos, toma de conciencia, de esa toma de acción que hacen esas personas que lo siguen. O sea, él se convierte en el padre de las acciones que él ha promovido, independientemente de quién siga con él. Luego hay otro tipo de liderazgo que es el carismático, es ese tipo de líder que todo le sale bien, ese tipo de líder que todo el mundo sigue independientemente de lo que plantee, un liderazgo que causa un frenesí, un liderazgo que, como yo le digo, genera una empatía natural, un liderazgo en la que esa persona le cae bien a uno y todo lo que hace le cae bien. Ese tipo de liderazgo tiene sus pros y tiene sus contras. Pero existe aquel líder, el laissez-faire, que es un tipo de liderazgo que deja ser, deja pasar. O sea, que su fortaleza en el liderazgo se basa en ¿qué? En que todo el mundo hace lo que quiere, amparado en ese tipo de liderazgo, y como todo el mundo se siente libre en hacer eso, entonces apoya a ese tipo de personas porque es el que le garantiza esa libertad. Entonces, cada una de esas expresiones del liderazgo tiene sus fortalezas y debilidades. Ahora, ¿qué sucede? En la historia de la humanidad y en la historia de la República Dominicana han existido diversas personalidades, diversos personajes, diversas personas que han puesto un sello, una marca muy particular a los diferentes tipos de liderazgo, a los diferentes tipos de influencia que ellos han tenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con un personaje como este, todos lo conocemos. Ese personaje es Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte fue una persona, todo basta decir que es el padre de la patria, pero fue una persona, un joven, así con un poco más de edad de ustedes y con un poco menos de edad que la que yo tengo, fundó un grupo, creó un grupo, la Filantrópica, y luego eso se convirtió en la famosa Trinitaria, donde se gestaron todas las ideas y el pensamiento. ¿Para qué? Para crear lo que hoy en día se llama la República Dominicana. Cuando Duarte se plantea la independencia nacional en el 1844, Duarte tenía 31 años. Duarte fue un joven líder porque logró cautivar, logró motivar que un grupo de personas pudiesen seguir en el sueño, en esa visión que él planteaba como República Dominicana. Luego tenemos del otro lado otro personaje al lado de Duarte que se llama Pedro Santana. Pedro Santana fue una persona que luego que este señor que está aquí construyó y desarrolló todo ese pensamiento para que nos llamáramos República Dominicana, para que lográramos independizarnos, y fue una persona totalmente desprendida, llamado Juan Pablo Duarte. Aparece aquel personaje que ejerció un liderazgo, porque fue un líder. Nadie puede decir que Pedro Santana no era un líder. ¿Por qué es un líder Pedro Santana? Porque personas lo siguieron en su empresa. ¿Cuál era su empresa? ¿Qué fue lo que él hizo? Él lo que hizo fue que esas ideas de Duarte trató de revocarlas sobre un planteamiento de anexar la República Dominicana, perdiendo esa independencia que este señor, con un buen corazón y con los mejores intereses nacionales, hizo. Pero podemos decir que aquel que es la antítesis de lo que es Duarte, no fue un líder, o sí, ¿quién lo rebate? Fue un líder, porque si nos vamos a la definición de liderazgo, que es la capacidad de influir y motivar a otro en función de tus acciones y tus ideas, es un líder. Pero tenemos otro caso. Nosotros nos encontramos con una persona de este tipo, Joaquín Balaguer, en el ámbito político. Un líder que, bueno, un personaje que existió, todos conocen de una u otra forma su historia reciente
y la menos reciente, fue una persona que ejerció un tipo de liderazgo. Era un líder, independientemente de las acciones buenas o malas que hizo. Era un líder, lograba motivar personas. No estamos aquí para discutir lo bueno o lo malo de ese personaje. Pero luego aparece otro personaje del ámbito político. ¿Era un líder? Sí, era un líder. Logró motivar, logró inspirar a un grupo de personas para que sigan sus ideales. Las cosas que hizo uno, que hizo otro, fueron buenas, fueron malas, etcétera, etcétera. Aquí no estamos evaluando el líder bueno o el líder malo. Estamos poniendo elementos contrastantes para que veamos que independientemente de la forma y de las acciones, existen personas que tienen un liderazgo sobre otros. Luego, en la historia de la humanidad, encontramos un personaje que se llama Mahatma Gandhi. Ese personaje que está ahí, que todos han